Buenas tardes a las personas que están observando el video. Entonces, en este momento les vamos a presentar la fase 3 para el seminario de grado 2 del anteproyecto que estoy realizando. En esta parte pues se nos indica que hablemos un poco sobre lo que es la validación de los instrumentos, y para ello pues entonces voy a empezar a hablar que entre los instrumentos que se van a utilizar, que se piensan utilizar para esta investigación, está la entrevista semiestructurada, está la observación directa, está los grupos de enfoque. La validación que realizamos está dirigida entonces a la entrevista semiestructurada y a los grupos de enfoque como tal, ¿cierto? Para ello entonces se sacaron 4 preguntas que van dirigidas, en este caso en la entrevista, 4 van dirigidas para los estudiantes y 4 van dirigidas para los profesores. Podemos mencionar que para escoger los validadores pues tuvimos en cuenta como ciertos criterios. Entre ellos está es que cada uno de ellos pues son docentes de, los 3 son docentes de educación de español y literatura en instituciones públicas. Adicional a eso, los 3 tienen maestría, 2 en educación y 1 en estudios literarios, y pues los 3 tienen igual más de 4 o 5 años trabajando en, más de 5 años tienen todos trabajando en esto de la educación, y están muy relacionados con lo que tiene que ver con la investigación. Entonces se envió pues una carta, en este caso pues vamos a mostrar una de ellas. La carta pues más o menos es prácticamente la misma para todos, en la cual pues se va a venir a indicar lo que es pues primero que todo pues el nombre de la propuesta educativa, se indica igual cuál es el objetivo general, se indica también en esta carta cuáles son los objetivos específicos, con la finalidad de que el evaluador estuviera como muy claro hacia dónde iba dirigido igual, o qué es lo que pretende realizar esta entrevista. Entonces se le indica justamente pues el uso que se le pretende dar a estas preguntas, y se sacaron las siguientes preguntas entonces para los estudiantes. Se sacaron las 4 primeras, entonces son: desde su rol como estudiante, ¿qué factores generan conflicto entre los estudiantes de sexto grado? La segunda: ¿qué actitudes positivas y negativas observan sus compañeros de sexto grado en el momento de solucionar los conflictos que se le presentan? La cuarta: ¿cuáles manifestaciones artísticas practican o les gusta a los estudiantes de sexto grado? Y la cuarta: ¿qué actividades sugiere que realicen en las clases de educación artística para mejorar la convivencia en los estudiantes de sexto grado? Para los docentes prácticamente son las mismas preguntas, pero con un enfoque distinto, ¿cierto? Que esté más centrado igual entonces en su perfil profesional. Como tal, entonces la primera es: desde su rol como profesor, ¿qué factores generan conflicto en los estudiantes de sexto grado? La segunda: ¿qué actitudes positivas y negativas observan sus estudiantes de sexto grado en la resolución de conflictos que se les presentan? La tercera: ¿cuáles manifestaciones artísticas practican o observan en los estudiantes de sexto grado? Y la cuarta: ¿qué estrategias pedagógicas sugiere implementar desde el área para mejorar la convivencia de los estudiantes de sexto grado? Entonces, a cada uno de ellos también se les dio su respectiva respuesta. En este caso está la respuesta, por ejemplo, al profesor John Alexander Giraldo, y se le envió una carta entonces donde se atendieron sus recomendaciones. Cojo este feedback porque fue pues, de los profesores que más correcciones de pronto nos dio, entonces como para colocar y dejar en claro cómo se hizo la validación. Entonces empiezo. Le escribo: como respuesta a las correcciones que usted sugirió, se realizan algunos ajustes atendiendo a sus indicaciones y a la de los otros evaluadores. También le voy a dar mi punto de vista sobre otras de sus apreciaciones, con el fin de estructurar de forma asertiva las preguntas atendiendo a las necesidades del proyecto. Para ello dejo los objetivos del proyecto señalados para argumentar la perspectiva que se pretende dar en algunas preguntas. Esto porque nos sugirió en algunos casos en eliminar algunas preguntas o que no las consideraba muy adecuadas, entonces se le indicó
obviamente teniendo en cuenta justamente como lo menciona ahí, pues los objetivos del proyecto y las indicaciones del asesor, que con él hicimos igual el análisis de las cartas. ¿Cuáles eran los motivos para dejar o estructurar igual ciertas preguntas que él nos indicaba? Entonces, bueno, se le dejan nuevamente los objetivos como para que lo tenga claro y continúa. En ese orden de ideas se han replanteado las siguientes preguntas para analizar de forma concreta estas adaptaciones. Se planteará primero la pregunta que se estableció inicialmente, luego su sugerencia y por último la adaptación. Entonces, en este caso, pues vuelve y se le coloca entonces la pregunta como yo se la envié en la primera ocasión. Coloqué la sugerencia de la carta que él nos envió, que entonces en este caso nos había dicho que para esta pregunta él consideraba que era mejor que colocáramos cuáles son los problemas que se presentan para que haya una mala convivencia. Él decía que el término factores era como confuso para los estudiantes. Y en el replanteamiento que se tuvo en cuenta a partir de las observaciones del mismo docente y de la de los otros evaluadores, entonces se deja la pregunta de la siguiente manera: ¿cuáles son los motivos que generan conflicto o problemas entre los estudiantes y que ocasionan una mala convivencia? Listo. Para la segunda pregunta, ¿qué actitudes positivas y negativas observan sus compañeros de sexto grado en el momento de solucionar conflictos que se les presentan? La sugerencia que nos dio decía: cuando se presentan conflictos de convivencia en tu salón, ¿qué tipo de acciones realizan tus compañeros o profesor para resolver problemas, para resolver conflictos? Entonces, en el replanteamiento, él nos sugería que elimináramos como esa dicotomía de hablar de actitudes positivas y negativas y se reestructura como tal también los objetivos del mismo proyecto, en este caso uno de los específicos, para tener en cuenta algo que él nos vino a plantear con su pregunta, que fue el hecho de tener en cuenta también no solamente cómo los estudiantes solucionan conflictos, sino cómo también el profesor interviene en ellos. Entonces, modificamos uno de los objetivos con el fin de que nos pareció interesante igual tener en cuenta también esas acciones que realizan los docentes, que en ocasiones pueden ser negativas o puede que no estén aportando de manera acorde a esos conflictos, o que nos brinden incluso estrategias también que permitan también alimentar este proyecto. Entonces se reestructuró y se dejó de la siguiente manera: cuando se presentan conflictos o problemas de convivencia en tu salón o curso, ¿cierto? ¿Qué tipo de acciones realizan tus compañeros y profesores para resolver conflictos? Listo. Para la tercera pregunta para los estudiantes, como se le envió, decía: ¿cuáles manifestaciones artísticas practican o les gustan a los estudiantes de sexto grado? La sugerencia que nos dijo era que teníamos que suprimirla. Sin embargo, considero que es de suma importancia, pues se le está indicando al docente, según el objetivo específico número 3 del proyecto, que, que es reconocer las manifestaciones artísticas de los estudiantes de sexto grado en la institución educativa La Pintada, y el objetivo general, que busca desarrollar una estrategia que involucre el arte, que para nosotros era importante saber igual entonces qué prácticas artísticas manejan o les gustan a los jóvenes, ¿cierto? Entonces, en algo que es tan amplio, que está la pintura, que está la danza, que está la escultura, que está la serigrafía, que está la fotografía, bueno, que hay miles de disciplinas en el arte, muchas. Entonces, nos pareció importante tener igual aquí, poder reconocer cuáles son esas prácticas que a ellos les gustan, ¿cierto? Para poder sacar justamente y crear justamente una estrategia que esté acorde a esos intereses de los estudiantes.
Eh, Adicional a eso, eh, pues sí, o en ese mismo campo de los intereses, pues que los que estén ya trabajando con música o que tengan cierta relación con esto, pues mirar quiénes son, en qué áreas y de pronto cómo los podemos involucrar en ese proyecto. Bueno, entonces, el replanteamiento, para este replanteamiento, entonces, ¿cómo sería igual eliminarlo? Se tuvieron en cuenta fueron las dos respuestas de los otros dos evaluadores y se le mandó pues esta copia igual a él, indicando que como se estructura la pregunta según las otras dos observaciones fue ¿qué manifestaciones artísticas practican o son del interés de los estudiantes de sexto grado? Listo. Y para la última pregunta, decía, ¿qué actividades sugiere que se realicen en clases de educación artística para mejorar la convivencia de los estudiantes de sexto grado? La sugerencia, él nos dice, la pregunta él indicaba que estaba bien planteada y atendiendo a otras recomendaciones, él indicaba que estaba bien planteada, pero que como docente era mejor que yo hiciera esa, pues que no veía como mucho la pertinencia pues, de preguntarle a los estudiantes. Pero, pero entonces igual, no había mucho pues como el sentido, pero que ya dependía como del enfoque, era como lo que nos decía. Entonces, eh, pues personalmente pues está obviamente eh, acercada pues a los objetivos y justamente atendiendo igual a lo que anteriormente les decía, a los intereses, a lo que quiere el estudiante. Entonces se replanteó de la siguiente manera: ¿qué actividades artísticas sugiere que se realicen eh, para mejorar la convivencia de los estudiantes de sexto grado? De pronto que los estudiantes en cuarto o quinto se hubieran hecho algún proyecto, hubieran conocido. Entonces nos parece interesante también tener ese punto de vista de ellos para los docentes. Entonces, desde su rol como profesor, ¿qué factores generan conflicto entre los estudiantes de sexto grado? Entonces, nos dijo que estaba bien planteada, no hay ningún problema, se dejó tal cual. Para la segunda pregunta, ¿qué aptitudes positivas y negativas observan sus estudiantes de sexto grado en la resolución de conflictos que se les presentan? La sugerencia que nos dice, realizar preguntas que indaguen por las acciones que llevan a cabo los estudiantes para resolver conflictos. Entonces, nuevamente se eliminó entonces como esa dicotomía y se replanteó de la siguiente manera. Cuando se presentan conflictos o problemas de convivencia entre los estudiantes de sexto grado, ¿qué tipo de acciones realizan los estudiantes y profesores para resolver conflictos? La tercera pregunta, ¿cuáles manifestaciones artísticas practican u observan a los estudiantes de sexto grado? Entonces la sugerencia que nos decía, no sé hasta qué punto sea conveniente indagar con los docentes, pues es quien se responsabiliza en el área artística el que podría brindar una respuesta mucho más concreta. Entonces, se pone a consideración fue lo que se le respondió el argumento planteado sobre esta pregunta anteriormente y su pertinencia para el desarrollo del objetivo general y específico número 3. Adicionalmente, por las limitaciones que existen en el currículo y las extensas implicaciones que hacen parte de este concepto y el hecho de que es un grupo en el cual los docentes están iniciando a relacionarse con sus integrantes por su transición de primaria a secundaria, esto genera que en ocasiones se presenten barreras que no permiten conocer ciertas actitudes y habilidades de los estudiantes en esta área. Cabe resaltar que por tal motivo, que el arte es transversal con las distintas áreas del aprendizaje es accesible a todos los docentes de otras asignaturas que puedan reconocer intereses o destrezas artísticas como competencias en el dibujo, baile, teatro. Entonces, pues prácticamente lo que aquí se le dijo al docente fue
pues que sí nos parecía, pues no solamente que es competencia del docente de educación artística, sino que desde mi propia experiencia como docente del área de educación artística, a veces pues no. Sí, como se menciona entonces a partir pues de la experiencia que he tenido como docente del área de educación artística, pensando igual nuevamente en que pues como se está empezando un proceso igual con los jóvenes de sexto grado, ya que ellos vienen pues de trabajar con un monodocente y entran al bachillerato pues a conocer prácticamente y nosotros también entramos a conocerlos a ellos. Entonces me parece adecuado y es lo que se le indica en este replanteamiento, obviamente tener en cuenta las observaciones que pueda hacer igual el otro docente durante sus clases, igual pensando también en que el arte es transversal, pues en distintas actividades. Sé que hay docentes que utilizan igual el dibujo, o la pintura o otras disciplinas del arte para ejecutar sus currículos, sus actividades, para desarrollarlo. Entonces, a partir de eso, pues quise tener en cuenta, igual en muchas ocasiones muchos docentes llegan y me dicen, hey, tal joven me di cuenta que tiene tal habilidad, entonces me pareció indicado hacerle esta observación. Luego, y pues que la pregunta termina siendo necesaria para la resolución de este proyecto. Luego de eso, eh, tenemos, la pregunta termina quedando teniendo en cuenta las otras observaciones como qué manifestaciones artísticas ha observado en los estudiantes de sexto grado. Por último, la pregunta que yo le había sugerido era qué estrategias pedagógicas sugiere implementar desde el arte para mejorar la convivencia en los estudiantes de sexto grado. La sugerencia que aquí nos da es que nos coloca como qué tan conveniente podría ser efectuar una pregunta como la que está en este punto, cuando el docente no tiene el enfoque o el saber disciplinar. Entonces, a partir de esto, pues nos pareció también, y se lo hicimos saber a él, como por el respeto igual a los otros docentes, a su experiencia, a que hay docentes que vienen de distintos colegios, entonces, y obviamente que tienen una experiencia vasta en educación, que no se limita solamente al trabajo en la pintada y que son personas que incluso investigan, pues nos parece indicado justamente de pronto desde esa experiencia preguntarles justamente sobre esas estrategias pedagógicas que ellos consideren para desarrollar de pronto la sensibilidad o mejorar la convivencia en los estudiantes de sexto grado. Por último, pues de lo que se realizó en este trabajo y en lo que vamos actualmente, se sacaron unos permisos a los docentes para poder hacer las entrevistas. Se les enviaron, ellos los devolvieron firmados. Se hizo ya la entrevista con cada uno de los docentes, la profesora en este caso aquí de religión, el profesor de español y el profesor del área de matemáticas. Eh, bueno, el profesor, por ejemplo, de matemáticas, pues se hizo, en vez del permiso como él no lo envió, entonces se le hizo la consulta, fue durante el video para que se dejara grabar y haciéndole conocer pues el objetivo del mismo. Bueno, no siendo más, les agradezco igual por toda su atención, espero que haya sido de su agrado este video y estaré atento a todas sus recomendaciones o sugerencias. Que tengan un feliz resto de día.